¿Sabías que la historia de David y Goliat es mucho más profunda de lo que piensas? La conocida lucha entre un joven pastor y un gigante no solo es un relato de valentía, sino de una fe inquebrantable y confianza en el poder de Dios. David era el menor de 8 hermanos, y desde joven se dedicó al cuidado de las ovejas de su familia. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra, él pasaba el tiempo solo en los campos, protegiendo su rebaño de animales salvajes. Pero David no estaba solo. Siempre sentía la presencia de Dios a su lado, guiándolo en su labor diaria. Durante esos largos días, desarrolló una relación cercana con el Señor, orando y confiando en su protección. Fue allí, en el campo, donde Dios lo preparaba, no solo para proteger a las ovejas, sino para enfrentar desafíos mucho mayores. Mientras tanto, en Israel, el ejército de Saúl se encontraba en un conflicto desesperado contra los filisteos. Durante 40 días, Goliat, el gigante filisteo, desafió a los israelitas, burlándose de ellos y retándolos a un combate singular. Goliat era temido por todos. Su tamaño imponente, su armadura pesada, su lanza gigantesca y su espada afilada eran la pesadilla de cualquier guerrero. Nadie en el ejército de Saúl se atrevía a enfrentarlo, ya que su miedo a ese gigante los paralizaba. Un día, David, quien iba a visitar a sus hermanos en el campo de batalla para llevarles comida, escuchó las burlas de Goliat. Se sorprendió al ver que nadie se atrevía a enfrentarlo y, movido por su fe en Dios, se acercó a Saúl, el rey de Israel. Le dijo: «Tu siervo va a pelear contra ese filisteo. Dios me ha librado de las garras de los leones y los osos. Él me librará también de este gigante». Saúl, aunque escéptico al principio por la juventud y la falta de experiencia en combate de David, vio en sus ojos una valentía que no encontraba en sus propios soldados. Sin embargo, le ofreció su armadura, la mejor que tenía, para protegerlo. Pero David, acostumbrado a la libertad y agilidad de su vida como pastor, rechazó la armadura. En lugar de eso, se armó con su honda, una simple herramienta con la que había protegido sus ovejas de los depredadores. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, confiando plenamente en Dios, y se dirigió al campo de batalla. Antes de comenzar, David oró, pidiendo la guía de Dios, sabiendo que no sería por su fuerza ni por sus habilidades que ganaría, sino por el poder divino. Mientras avanzaba hacia el enfrentamiento, podía escuchar la voz de Dios en su corazón, dándole paz y valentía. Dios le decía: «No temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. La victoria es tuya, porque tú confías en mí». Cuando David llegó frente a Goliat, el gigante lo miró con desdén. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», le gritó Goliat, riendo de él y menospreciándolo. Pero David, con una calma sorprendente, respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos». El gigante, furioso, levantó su lanza y avanzó hacia David con pasos pesados. David no retrocedió. Corrió al encuentro de Goliat mientras sacaba una piedra de su bolsa. Con habilidad y destreza cargó su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, girando rápidamente. En un instante, golpeó a Goliat justo en la frente, el punto más vulnerable de su armadura. El impacto fue tan fuerte que el gigante cayó al suelo de espaldas con un estrépito que resonó por todo el valle. Los soldados filisteos se quedaron en shock, incapaces de creer lo que acababan de ver. David, sin perder un segundo, corrió hacia el cuerpo caído de Goliat. Al llegar a su lado, tomó la espada del gigante y la levantó con ambas manos. Con un solo golpe, cortó la cabeza de Goliat, asegurándose de que su desafío a Dios y a su pueblo quedara sellado. La victoria fue total.
Los israelitas, que estaban paralizados por el miedo, ahora se levantaron con valor y persiguieron a los filisteos, que huyeron aterrados al ver la derrota de su campeón. David, un joven pastor con una fe inquebrantable, había vencido al gigante no con fuerza humana, sino con la fuerza de Dios. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que no importa cuán grandes sean nuestros miedos o desafíos, si confiamos plenamente en Dios, Él nos da la valentía y las herramientas necesarias para vencerlos. Dios no escoge a los fuertes o poderosos según los estándares humanos, sino a aquellos que tienen fe en Él. Hoy esa lección sigue vigente. ¿Qué miedos estás enfrentando en tu vida? ¿Qué desafíos parecen tan grandes como un gigante? Si te atreves a confiar en Dios y a caminar con fe, Él también te guiará hacia la victoria. Si esta historia te inspira, comenta abajo cuál es el miedo que hoy vas a enfrentar con fe. Suscríbete para más contenido motivador y comparte este video con alguien que necesite escuchar que, con Dios, todo es posible.